¡Acción! Tecnología en realización audiovisual. Crea y revela tu camino. Pues clarísimamente hoy estamos construyendo la memoria del mañana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su magazine Vecina. En el día de hoy estaremos con dos entidades que son las encargadas de preservar, archivar y recuperar todo el patrimonio fílmico y audiovisual que se ha grabado en nuestro país. Recuerden que existe una plataforma digital donde ustedes, como yo, podemos hacer uso de todo este material. ¿Y a la gente de cine qué le diría? Dicen que las vacas que más cagan en cine son los americanos, pero ya no, ya hay otros que cagan más arriba. Sí, más bastante. La Fonoteca nace en 1940 como parte de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Hoy es el archivo sonoro de Señal Memoria. Todo tiene que ver con la tecnología que había en ese entonces. La radio en ese entonces funcionaba con una tecnología analógica que era difícil de manejar para el común de la gente. Entonces los programas en su mayoría se hacían en vivo y lo que la gente hacía era que tomaba los discos que estaban guardados en la fonoteca en ese entonces, realizaba el programa y devolvía esos discos a la fonoteca. Algunos de esos programas eran grabados, entonces los primeros soportes, que eran estos discos grandes de 16 pulgadas, por ejemplo, eran almacenados en la fonoteca, se realizaba la grabación y volvían, una vez que han sido emitidos, también a la fonoteca. Entonces la función básica que tenía la fonoteca en esos primeros años era como una especie de depósito que permitía hacer el tráfico entre los materiales para emitir y para ser almacenados. La Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano es una entidad sin ánimo de lucro que por más de 30 años viene ejerciendo la salvaguarda y la preservación del patrimonio audiovisual colombiano. En un primer momento su vocación fue a preservar y a conservar el tema fílmico de manera exclusiva, pero con el paso de los años y el desdibujamiento de las fronteras entre el cine y la televisión, lo que terminó sucediendo es que la Fundación se convirtiera con el gran archivo audiovisual del país de manera general, no solamente cine. Aquí tenemos, entre cine y televisión, tenemos 200.000 unidades en diferentes formatos. La prensa era la que mandaba en ese entonces la parada y el único medio que llegó a romper con esto fue la radio. La radio era vida por primera vez, es decir, había una posibilidad de poder transmitir las cosas en vivo. Eso yo creo que implicó un cambio muy importante a nivel cultural y en la vida en general de las personas, porque eso es lo que representa cuando ustedes ven las imágenes que tienen que ver con la década de los 40, y es que la radio empieza a tomar como un protagonismo, así como de pronto más tarde en otras décadas, como en los 80s, las novelas el televisor fue el centro de atención. En estas primeras décadas de los 40s, para el caso colombiano, era la radio la que era el centro, digamos, de atención. Entonces era la forma de estar entretenido por una parte y de estar informado por otra. Espero que lo pongamos en cadena. Número 2, espero que lo pongamos en cadena. Hay que entender que en un país, digamos, o en una nación donde no existen los medios tecnológicos que hoy hay, o sea, hoy en día la gente puede acceder fácilmente al entretenimiento y a la información de cualquier lugar del mundo a través de internet o los teléfonos móviles. En esa época era muy difícil porque los pocos medios que habían eran muy costosos y eran difíciles de manejar. Entonces, la radionovela se convierte en un elemento fundamental para narrar el entretenimiento y para vivir, digamos, esa época de forma como entretenida. Entonces, la Radiodifusora Nacional de Colombia, por ejemplo, tenía un grupo que era de la propia radiodifusora, así como tuvo también su coro y tenía en algunas ocasiones orquesta. Entonces, se convierte como en todo el andamiaje para poder entretener desde el Estado de una forma, digamos, sana, por llamarlo así,
y eran las únicas opciones que había. Entonces el radioteatro indudablemente tiene un auge grandísimo en estas primeras épocas. Cuando llega la televisión en 1954, la televisión en principio coge ese esquema de la radio y lo lleva a la televisión, y lo que uno veía en esas primeras emisiones de televisión eran esos equipos o esos montajes de radioteatro que se hacían, pero ahora con imagen. Oh, amada mía. La pareja se saludó con un cálido ósculo. Fotografías, imágenes captadas a partir de la luz, que nos permiten recrear emociones, sensaciones, que nos permiten ver lo que pensamos, lo que imaginamos. Yo soy Jesús Arevalo Barragán, soy estudiante de realización audiovisual de Uniminuto. En esta ocasión vengo a presentar mi proyecto de grado, Memorias de un Maestro, es un proyecto fotográfico. Bueno, Memorias de un Maestro fue un proyecto fotográfico que se hizo en este 2018 sobre un maestro que es Fabio Medellín. Este proyecto consta de 3 fases, la insolencia, el empeño y la actitud, resaltando uno de los pilares fundamentales que es la pedagogía. Fabio se ha destacado precisamente por eso, por demostrar ser un gran maestro, tanto en lo que es ser audiovisual, pero también empeñando su pedagogía para que sus estudiantes sean estudiantes que en un futuro desarrollen un proyecto de calidad, y con base a esto que sea un proyecto por gusto y más no porque tocó hacerlo por una materia por la academia, que toque salvar un semestre o que tocó salvar el corte. A mí me motivó precisamente la forma en cómo Fabio enseñaba sus clases, cómo se refería a sus estudiantes. Es grato saber que uno siente el apoyo para realizar un proyecto, pero también es importante destacar lo que realmente queremos hacer, lo que realmente queremos mostrar, porque esa es realmente nuestra imagen a nuestro mundo profesional. Mi referente, realmente quiero mencionar a 2 personas muy importantes. Una de ellas es Eric Johansson. Él trabaja el tema de fotografía surrealista, que fue realmente uno de mis grandes referentes, donde él, por ejemplo, es chévere, por ejemplo, la imagen de Audition CC 2015. Salen 2 personas cargando un disco de vinilo y al fondo sale un megáfono reproduciendo la imagen, reproduciendo el paisaje. Me pareció impresionante porque era algo que yo quería hacer, yo quería trabajar ese tipo de fotografía, quería trabajar ese espacio, quería demostrarme. Yo viendo este referente me quise ir por allá. Otro referente que tengo muy importante es Arshaf Basnani, es un fotógrafo marrueco que también trabaja este tipo de arte, este tipo de obras, trabajando también el personaje chiquito o el personaje grande, diversificando los elementos que lo tratan de relatar mediante una historia. Realmente es un elemento que requiere de análisis para interpretar, digamos, como que lo que se quiere contar, ya que la fotografía nos permite contar historias y eso es lo que yo quería contar, una historia prácticamente. ¿Y a la gente de cine qué le dirías? Dicen que las vacas que más cagan en cine son los americanos, pero ya no, ya hay otros que cagan más arriba. Sí, más bastante. Mi corazón arde de amor por ti. Amor mío, una casta muchacha como yo deshonraría a la familia si oyera con un hombre. Oh. ¿Por qué no me secuestras? De pronto se escucha aproximarse el iracundo padre de la casa. El radioteatro es como más o menos como las diferencias que ustedes encuentran hoy en día en Netflix, ¿no? Entonces, el radioteatro es como una pieza unitaria, digamos. También es actuada, es dramatizada, tiene música, efectos, todo, digamos que a nivel los recursos narrativos son los mismos, pero digamos, es en una sola entrega, mientras que la radionovela su característica es que tiene varias
entregas, ¿cierto? Para tener uno enganchado como cuando la gente se sienta a ver toda una temporada en Netflix. Entonces, la radionovela desde ese punto de vista se convierte en una cosa muy interesante y es que logra llegar a la audiencia y logra atraparla. Entonces ahí viene el cuento de la audiencia. Es como yo no solamente mantengo a la gente informada por un momento, sino la atrapo en el medio y la mantengo ahí, digamos, atrapada en el entretenimiento. Ese esquema es el que se pasó después para televisión y por eso en alguna otra época cuando estaban en telenovelas muy famosas como Betty la Fea, por decir algo, la gente prácticamente vivía en función de esa telenovela. Entonces salía a trabajar y llegaba y ponía la telenovela que era lo más importante. Ese movimiento y ese tipo de consumo era el que se veía en la radionovela en esas primeras décadas de los 40 y los 50 principalmente. La radio es muy importante en la historia de los medios, no solamente de Colombia, sino del mundo, porque hasta entonces los medios que existían eran, por ejemplo, la prensa, por llamar alguno, y eran medios que eran fríos, eran pasivos. Es decir, pasaba algún hecho y solo hasta el día siguiente o en algunos casos en la tarde la gente podía enterarse de lo que estaba sucediendo. La radio es súper importante porque es la primera vez que llega un medio y empieza a cobrar importancia la inmediatez de la noticia. Es decir, crea una nueva necesidad de la gente. La gente sí quería saber qué estaba pasando, pero gracias a la radio es que por primera vez la gente empieza a mirar en tiempo real prácticamente qué está sucediendo. Durante algún tiempo la televisión tuvo esa limitación por la complejidad técnica que ello conlleva. Es decir, al principio las cámaras eran pesadas, ¿cierto? Todo el rollo del transportar, de procesar, de editar, mientras que la radio siempre se hacía en vivo y siempre existen, digamos, menos preocupaciones a nivel técnico acerca de la radio. Me explico. Cuando ustedes vienen y graban, por ejemplo, esto, tienen que preocuparse por las luces, por la cámara, por el sonido, mientras que con la radio prácticamente uno se preocupa solo por el sonido. Los equipos son portátiles, es decir, es mucho más fácil. En la década de los 80, mediados de los 80, obviamente unas personas muy apasionadas por el cine y que ya habían venido trabajando en la Cinemateca, venían trabajando en Focine, empezaron a plantear preocupaciones conjuntas y colectivas sobre el tema de cómo se construía la memoria del mañana, cómo se preservaban nuestro cine, cómo podían hacer que las nuevas generaciones luego pudieran conocer el material que hoy se encuentra en las bóvedas de la Fundación Patrimonio Fílmico. Así que pues luego de reunirse y de empezar a plantear el tema, pues se pusieron como meta la creación de la fundación y afortunadamente lo lograron porque evidentemente aquí se preserva nada más ni nada menos que la historia del país a través de su memoria audiovisual. Ya. Bienvenidos a Rolls, esto es como tal el universo criollo que nosotros tenemos. Mi nombre es Carlos Garzón, yo soy de Garzón Huila. En Rolls soy gerente técnico, me encargo de toda la cuestión de los equipos, de la parte de mantenimiento y entrega de ellos. Listo, Rolls Producciones primero que todo está integrado por 4 personas, de las cuales nosotros 4 somos de diferentes partes de Colombia. Santander, Boyacá, de aquí Bogotá y el departamento del Huila. Nosotros nos encargamos como tal de alquilar equipos para realizadores emergentes, realizamos proyectos audiovisuales con diferentes universidades, entonces realizamos coproducciones y alianzas con diferentes empresas de aquí de Bogotá. Bueno, como tal Rolls está enfocado mucho a la colombianidad, entonces lo que buscamos es generar esa integración con, primero, arrancar con los estudiantes, los nuevos realizadores, porque son ellos los que están en este momento creando nuevas historias. Y Colombia, pues Colombia es un paraíso, entonces digamos que tiene mucha riqueza audiovisual. Entonces si yo me voy a una zona del norte, a una zona del sur, puedo contar y narrar historias y explotar ese contenido visual que en esos sectores se puede encontrar. Entonces lo que buscamos también es como mantener, como resaltar la imagen del colombiano en nuestras producciones audiovisuales, sin dejar atrás como la parte técnica y narrativa que se está exigiendo ahora, digamos, en las universidades o en los proyectos festivales, por ejemplo, que piden como una calidad técnica o específica para poder aplicar.
Con los realizadores emergentes lo que buscamos es generar alianzas en el sentido de que pues, el realizador en este momento a veces no cuenta con los recursos necesarios para poder generar su proyecto, su tesis, su documental, su cortometraje, ¿sí? Entonces ahí es donde entra a trabajar Rolls. Rolls lo que hace es facilitarle a esos realizadores equipos a muy bajo costo con el fin de que ellos puedan contar sus historias. Entonces Rolls está enfocado a la proyección de medianas y pequeñas pantallas. Entonces los nuevos realizadores lo que buscan es una solución inmediata y pues lo que hace Rolls es dársela. En las universidades que dan la carrera de cine, televisión, de medios audiovisuales, es presentar como tal la empresa, decirles, mire, esto es lo que hace Rolls por ustedes y esto es lo que podemos prestarles para que ustedes puedan contar sus historias, eso por un lado. Y lo otro es generar las coproducciones en el sentido de que prácticamente ellos lo que tienen que hacer es hablar con nosotros, presentarnos su proyecto, decir por qué quieren hacerlo con nosotros y ya, básicamente es eso. Nosotros no le vamos, digamos, a cobrar una cantidad de dinero por una coproducción, que lo que buscamos es que ellos puedan rodar sus historias. ¿Y a la gente de cine qué le diría? Dicen que las vacas que más cagan en cine son los americanos, pero ya no, ya hay otros que cagan más arriba. Sí, más bastante. No podría entenderse un país sin pasado, no podría entenderse un país sin origen. Y precisamente lo que preserva la memoria audiovisual es eso, es el de dónde venimos, por qué somos como somos, cuáles han sido los distintos procesos sociales que han llevado a las situaciones que hoy tenemos tanto en la política como en la economía, como en temas mucho más banales como la moda, la estética. Si la memoria audiovisual de alguna manera es un espejo que resume todo ese origen y todo ese pasado, y eso es algo sin lo cual no podemos vivir los seres humanos, porque los seres humanos siempre buscamos pertenecer, tenemos un sentido de pertenencia a un colectivo que nos hace diferenciarnos de otras especies, por supuesto. Así que la connotación de la memoria de un país es en analogía a lo que podría significar la memoria de una familia, es decir, cuando nosotros hacemos parte de una familia, nos identificamos con esa familia, con la historia que ha tenido esa familia, conocemos la historia que ha tenido esa familia y de alguna manera el conocer hace que entendamos por qué nuestra mamá es como eso, porque exactamente lo mismo sucede, pero a nivel macro. Eso es de alguna manera lo que salvaguarda esta entidad. A través de todos estos acervos históricos podemos entendernos como país. Porque el cine cuenta historias, pero además de ese contenido, que por supuesto es distinto hoy al que era en el periodo del cine silente, en la década del 20, además nos cuenta no solamente diferentes contenidos y diferentes historias que fueron o no importantes en un periodo de la nación, sino que además a través del cine también podemos ver cómo se contaban esas historias, cómo era el cine colombiano de la década del 70, cómo era la televisión colombiana de la década del 80. Entonces fíjense que es como un doble proceso el que tenemos allí. Primero, aproximarnos a las historias que se contaban y que por supuesto dan cuenta de la historia misma del país. Y segundo, al cómo se contaban esas historias, que da cuenta cómo ha ido evolucionando la narrativa audiovisual en Colombia, tanto en cine como en televisión. Estamos contra las oscuras fuerzas retardatarias que se proponen impedir las legítimas aspiraciones de justicia y libertad del pueblo. Exigimos una decisión que ponga fin a la detención arbitraria de numerosos dirigentes obreros, campesinos e indígenas en las prisiones del país. Dicen que las vacas que más cagan en cine son los americanos, pero ya no, ya hay otros que cagan más arriba. Sí, más bastante.
Bueno, yo rescato mucho la restauración y digitalización de todo el periodo del cine silente colombiano, porque cuando nosotros hacemos exhibición de las películas de cine silente, muchas personas desconocen que hubo un periodo importante de cine mudo en Colombia, es decir, la gente tiene una memoria cinematográfica relativamente reciente. Cuando uno le pregunta a un joven o hasta a un adulto por su memoria cinematográfica, casi nunca se va más allá de la década del 80. Entonces, obviamente, cuando uno muestra una película de cine mudo, la gente dice, ¿en Colombia había cine mudo? No puede ser. Y obviamente nosotros estamos haciendo cine desde 1915 y es precisamente esa memoria y ese guardar y preservar el origen, los ancestros, los valores culturales, de dónde viene nuestro folclore, por qué de nuestro folclore, qué raíces tenemos nosotros en la música, en las danzas. Eso es lo que nos diferencia de otros países, eso es lo que nos diferencia de otras naciones en un mundo en el que hoy todos nos parecemos mucho. Steadicam. Materiales. Una unión externa, 3 uniones internas, 3 codos, 2T, 3 tapas, un superbonder, una cegueta o algo para cortar los tubos, una vela, una pintura o spray, el color que prefieras, un destornillador estrella, un encendedor. Coges el tubo de 30 centímetros y una T en una de las puntas. Luego tomas una unión interna e introduces las demás uniones en las 2 puntas faltantes de la T. Ahora le pones una tapa. En el otro extremo del tubo pones la otra T. En una de las puntas introduces el tubo de 10 centímetros y el de 7 centímetros en la otra punta. Y le pones un codo en cada punta. Y aplicas Super Bonder en los orificios en uno de los dos. Prendes la vela y pones a calentar la punta del destornillador por unos minutos. Introduce la punta en el centro del tapón para abrirle un hueco. Luego atornilla el tornillo con su respectiva tuerca para que puedas aferrar bien la cámara. Y aplicas Super Bonder en los orificios en uno de los dos. Introduces el tubo de 20 centímetros y le pones la unión externa en la punta en uno de los dos. Ahora pintaremos y lo pondremos a prueba. Entonces, básicamente en el archivo sonoro de Señal Memoria nosotros tenemos unos procesos de recuperación del material. Es decir, nosotros tenemos cosas desde 1940 en diferentes soportes, discos de acetato, cintas de carrete abierto, cassette, DATs, minidisc y otras tecnologías que han recorrido estos 70 años. Entonces nosotros lo que hacemos es que sacamos la información de esos soportes, ¿cierto? La digitalizamos a través de procesos digamos, de conversión de lo analógico a lo digital para tenerlo en un soporte o en un formato digital en el que lo podamos escuchar. Hay una frase súper importante y es que todo lo que tenemos en la memoria es importante para el pasado, para el presente y para el futuro, porque eso fortalece nuestra identidad. En la medida en que yo recuerde y sepa y sea capaz de valorar el presente en comparación de ese futuro, entonces la memoria se vuelve súper importante, porque me fortalece por una parte mi identidad y me proyecta a mí para tener un mejor futuro.
Gracias a todos ustedes por seguirnos en este capítulo que hemos preparado para ustedes. Les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que estén atentos al nuevo capítulo que vamos a preparar. Un beso y no se despeguen y estén muy atentos a lo que nosotros como Magazine Vecina preparamos para todos. Chao, chao. ¿Y a la gente de cine qué le diría? Dicen que las vacas que más cagan en cine son los americanos, pero ya no, ya hay otros que cagan más arriba. Sí, más bastante.